Solemos decir que encontrar lo que estás buscando a más de 200 metros de profundidad, y aquí estamos casi a 3000, es como buscar una aguja en un pajar. Entonces muchas veces ocurre que el punto que estás buscando está aquí y tú estás mirando hacia allá y no lo encuentras. Y pasas un mes en esa zona y no lo encontraste. Estamos buscando ahora una fuente hidrotermal y estamos intentando encontrarla y poder muestrearla y ver qué ecosistemas existen allí. Teníamos un cuadrado en el mapa donde tenía que estar la fuente hidrotermal y no está. Cuanto más difícil es encontrar lo que estás buscando, más emocionante y más importante es como aportación al bagaje de conocimiento que tenemos. Estamos en una zona que se llama la Triple Unión de Chile, una zona donde convergen 3 placas tectónicas y es un área geológicamente y geomorfológicamente muy interesante y muy activa. Estas placas son la placa de Nazca y la placa antártica, entre ellas están divergiendo y juntas al mismo tiempo se encuentran subductando debajo de la placa sudamericana. Se encuentran subduciendo a distintas velocidades y esta diferencia hace que la placa de Nazca vaya arrastrando todo este punto triple hacia el norte de Chile. Esta configuración actualmente es la única que se conoce en el mundo. O sea, a pesar de que sea territorio chileno, es de interés mundial. Muchos científicos vienen a esta zona a tratar de hacer algún tipo de investigación siempre y cuando el clima lo permita. Yes, we're a sizable ship, but it's still a much bigger ocean, and that means we are at the ocean's mercy. So if the weather wants to be bad, unfortunately that generally means that the science has to stop. And it's a constant weighing up of cost and benefits to decide what will provide the best scientific data and outcomes. Launch and recovery is the big one, right? Sometimes you have a combination of all kinds of different elements, like the other day. The wind was blowing so fast it created a current that wasn't there before. So like our floats in our sub would be right where we wanted them until they got to the surface, and the instant they got to the surface they would just shoot off in the direction of the winds and things. It's fun, it's a fun challenge. Sabíamos que iba a ser difícil y desde el principio pensamos, bueno, en cuanto haya una ventana de buen tiempo, allí que vamos y luego pues lo que se pueda. En principio, si el descubrimiento era algo que se esperaba, algo muy espectacular, como encontrar una fuente hidrotermal y no está. Duele. Duele, hay un poco de decepción. It can be heartbreaking, you know. It can be frustrating. You know, you're right there with them, you know. Except obviously a lot of these people spend decades sometimes even planning these things. Features like hydrothermal vents and seeps and stuff. If you think of it like the underwater equivalent of hot springs, think of how rare hot springs are on land. If you just walked randomly looking for a hot spring, how long it would take you to find them? Y en un principio es un poco decepcionante. Sin embargo, con los otros análisis que hemos hecho, por ejemplo con los Gravity Core y con las medidas de temperatura que hemos podido hacer, sí sabemos que hay una anomalía de temperatura. Lo más probable es que lo que estemos buscando esté tapado por sedimento. Y eso ya es una ganancia también, porque sabemos que está ahí, por eso seguimos buscando. Enseguida se empiezan a buscar alternativas y dices, venga, vamos con todo. Y es lo que ha pasado esta vez, hemos encontrado algo muy interesante, diferentes alternativas y estamos bastante ilusionados. Las personas de nuestro equipo que se dedican sobre todo a hacer mapas sugirieron que había un canal con forma de cañón y hemos empezado a mapearlo. Este cañón no tiene nombre, este cañón está sin estudiar y potencialmente podemos tener una gran variedad de ecosistemas totalmente nuevos e interesantes. Si miramos en términos biogeológicos, estos cañones son nichos de vida, generados por un ambiente geológico. Es una campaña difícil, pero está siendo fácil. Fácil en el sentido de que todo el mundo está colaborando mucho, todo el mundo tiene muy buen espíritu. Tienes la oportunidad de interactuar con otros profesionales, con otros científicos que te enseñan mucho, que aprenden muchísimo. Yo llevo aproximadamente 20 años estudiando esta zona y para mí es la primera vez de poder ver con mis propios ojos el fondo marino
he aprendido un montón sobre lo que es el suelo marino y cómo funciona una dorsal oceánica. Nunca lo habíamos visto. Esto es un registro invaluable que tenemos realmente. Lo que se descubre aquí son descubrimientos de primera mano. A lo mejor es la primera persona que ve esa parte, ese trocito del fondo marino. Tenemos que tener en cuenta que en el planeta más del 90% del espacio habitable es mar profundo. No digo ya mar, es mar profundo. Eso quiere decir que gran parte de lo que está pasando en el planeta y cómo funciona nuestro planeta tiene que ver con cómo funciona el mar profundo. Por tanto, cuanto más sepamos sobre él, mejor vamos a entender cómo funciona nuestro planeta.